estar acá de vuelta reunidos. Está absolutamente concurrido, 150, 130 personas ya tenemos un día viernes 5 de la tarde, así que bueno, el tema parece que es convocante. Necesito que me dejen ir hasta la otra habitación porque me olvidé algo en el otro escritorio. Entonces, bueno, sí, me olvidé. ¿Qué voy a hacer? Bueno, me olvidé. Bueno, un segundo y ya vengo. Liberamos. Bueno, ahí quería aclarar que ya mandé el link de YouTube por el chat, así que todos, si quieren, pueden ir a seguirlo, nos ayudan. Y ahí subimos todas las jornadas que vamos con el doctor. Bueno, acá lo encontré. Porque me hago, uno siempre tiene que agarrar el código, la ley de defensa del consumidor, el proyecto de ley. Bueno, entonces, como es muy difícil eso para la clase, me hago un borrador de todas las cosas que voy a usar. Pero bueno, si después me olvido el borrador, es como que perdí, es como que perdí toda la tarde organizando algo. Bueno, arranquemos, muchachos. Les decía, veo que sí, la concurrencia es alta, y esto es porque es un tema que yo sé que es convocante, yo sé que es convocante. Y es extraño, es curioso, ¿no? Porque daños punitivos hay en la Argentina desde el año 2008, y por el motivo que sea, tienen una convocatoria increíble. Todo, siempre, hace exactamente 15 o 16 años que estamos hablando de daños punitivos, y cada vez se van renovando con la misma intensidad estos talleres, los cursos, las charlas, los debates, los proyectos de ley, etcétera, etcétera. De manera tal de que voy a tratar de abordar esta charla con todos los temas álgidos o los temas picantes que rodean al Instituto de los Daños Punitivos. Lo importante sería que en la medida de lo posible, porque somos muchos, que puedan o habilitar micrófono. Yo creo que lo pueden hacer eso, levantando la mano, usando alguna de las devices acá de las herramientas que nos permite el Zoom, y formular no solamente preguntas, sino reflexiones, contrapuntos, porque definitivamente en daños punitivos es donde yo tengo más y mayores disidencias con gran parte de la doctrina, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a hablar siempre de casi posiciones casi antagónicas. Pero bueno, antes de entrar con las diferencias, vamos a tratar de hacer un paneo general acerca de qué hablamos cuando hablamos de daños punitivos. Miren el nombre, daños punitivos, es una traducción de lo que el derecho anglosajón llama punitive damages. Y en Estados Unidos, en el derecho sajón, los damages es la compensación, es lo que se recupera. You can recover from, dice, podés recuperar de. Para nosotros la palabra daños no es exactamente igual. Quiero decir, es imposible de traducir, pero se eligió para nombrarlo la traducción imposible. Entonces, bueno, en primer lugar va a haber que hacerse cargo de esa traducción, porque después vienen los problemas hace 15 años que estamos hablando de cómo llamar a los daños punitivos, que ya lo llamaron daños punitivos. Bueno, entonces, estamos hablando de un instituto sajón, típicamente del derecho sajón. Ahora, uno puede pensar que los daños punitivos son del siglo pasado, de segunda mitad del siglo pasado. Es cierto, explotaron ahí. Ahora, cuando uno busca un poquito, encuentra que el primer antecedente de daños punitivos es un caso que se llamó Wild con Wood, Wild con Woods, del año 1763. ¿Y con qué estaba relacionado? Con la libertad de expresión. Este tipo Wild era un periodista en el Reino Unido. En el Reino Unido, es en Inglaterra esto, en 1763, que tuvo la osadía de escribir cosas en contra del régimen, que era un régimen, una hermosísima democracia típica de las monarquías del siglo XVIII. Bueno, entonces se dio una orden legal de allanarle la casa. Ahora, esa orden de allanamiento era genérica. O sea, entró la policía a buscar qué, lo que sea. Vamos a entrar en la casa del señor White y vamos a ver qué encontramos y lo vamos a arrestar. Ese era digamos, el mandamiento que tenía el oficial de justicia, porque es muy parecido, esa orden de warrant es lo que nosotros conocemos como el oficio o el acta de constatación o el mandamiento de constatación que tiene nuestro actual oficial
justicia. Bueno, entró y bueno, le dijeron, ¿y por qué entra? Y bueno, a buscar qué sé yo, vamos a buscar, porque estás escribiendo muchas huevadas, ¿viste? Entonces vamos a empezar a revisar, pam, pum, pam, bueno, y lo arrestaron. Obviamente se armó flor de lío. Y para hacerlo rápido, ¿y qué tiene que ver esto con los daños punitivos? Se originan en el derecho penal, se originan en el derecho penal, pero en realidad para sancionar una violación a la libertad de expresión. Era, lo que estaba ahí en juego era la libertad de expresión, ¿no? Y la facultad que tenía la parte de criticar. Ahora vamos a ver de criticar al oficialismo. Y a partir de ahí, en 1763 sale una regla general y universal. No se pueden hacer mandamientos de embargo genéricos. ¿Qué estás buscando? ¿Qué cosa querés de mi casa? ¿Por qué te tengo que abrir la puerta de mi casa para que busques qué? Bueno, bueno, ganó el periodista atacado por el régimen, ganó, y acá viene, acá viene lo que nos interesa para los punitive damages. Dijeron, la corte en ese momento dijo, y no va a ser solamente reparar o recuperar los daños padecidos o ese sucedáneo económico que generalmente el derecho va. Hay que imponer una sanción muy severa para que sea ejemplificadora y que el ejemplo evite que en el futuro se repitan. ¿Por qué cuento esto? Porque lo típico del daño punitivo es el castigo, es la punición. Entonces, si perdemos ese eje, vamos a empezar a no entender bien de qué se trata, o al menos de qué se trata en su origen el instituto. Y cuando le cambiamos el origen a los institutos y hacemos importaciones razas, después generás antagonismos si no sabes qué nombre ponerle, qué indemnización darle, si es de oficio o no es de oficio. Empezás a titubear y a vacilar. ¿Por qué? Bueno, porque no entendiste dónde está la base. La base es castigar conductas nefastas. La palabra nefastas tampoco es traducible, pero conductas muy graves, que no se satisfacen con una mera indemnización, con una simple indemnización. Esa es la idea de los daños punitivos, que habiéndose originado a fines del siglo XVIII, explotan sin dudas, explotan en el siglo XX. Y no explotan en Estados Unidos, no explotan en Inglaterra, explotan en Estados Unidos, que esto suele ocurrir, ¿no? En Europa son las grandes ideas tipo el rock y los Beatles, y después en Estados Unidos se explotan por ese sistema de comercialización masiva y por ese sistema masivo que tiene Estados Unidos, que realmente es espectacular. Ciertamente el país donde se usan con mayor intensidad y frecuencia son los Estados Unidos, y dieron casos notables, casos muy importantes, y marcan una tendencia. La Corte Suprema de Estados Unidos también marca tendencia en daños punitivos. Después, si hay tiempo, vamos a hablar un poco de los casos más célebres. Bueno, eso es en el mundo. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina, nada, silencio de radio. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2008. En el 2008, ¿qué pasa? La gran modificación de la Ley de Defensa del Consumidor, que convierte a la Ley de Defensa del Consumidor en una verdadera Ley de Defensa del Consumidor. Digo esto porque nunca, ni antes ni después, se equiparó a los institutos que trajo esa ley. Y lo digo porque fue creación legislativa de un gobierno con el cual no comparto nada. Quiero decir, me quiero despojar ideológicamente de toda vinculación con quien creó la ley, pero sin dudas fue la ley, la modificatoria 26361 del año 2008, fue lo que puso a la Argentina en niveles altos, al menos legislativos, en materia de relaciones de consumo. Después las relaciones de consumo de todos los días son un desastre, sí, pero ese es otro tema, que tiene que ver con la macroeconomía, tiene que ver con la organización económica de un país, en fin, tiene que ver con otros temas. Pero legislativamente, institucionalmente, el gran paso se da con la incorporación, que de hecho trae el 52 bis, es una creación de la ley 26361 del año 2008. A partir de ese momento empiezan las discusiones absolutas e inacabadas acerca de los daños punitivos, qué significan. Evidentemente creo que no se entendieron, porque empezando por el final diría que en Argentina hay una tendencia a aplicar el daño punitivo como si fuera un daño moral agravado, como si fuera
fuera el moño de una indemnización que quedó medio cortina, pero que no nos animamos a que sea muy potente. Entonces, bueno, metemos daños punitivos. Entonces, hay muchos daños punitivos de poco monto, de muy poco monto. Y eso tiene algunas explicaciones y genera una distorsión, y yo creo que en parte es porque no se ha terminado de entender los daños punitivos. Bueno, sigamos adelante. Bien. Entonces dijimos que en Argentina, 2008, ley 26361, artículo 52, 52 bis. Únicamente hay daños punitivos, materia inexplicable y muy discutible, pero los daños punitivos únicamente se aplican a las relaciones de consumo. Realmente no se entiende bien esto, pero la contracara de esto es que como el 95, 97, 98% de las relaciones jurídicas son relaciones de consumo o subyace en la relación jurídica de una relación de consumo, digamos que tienen amplia aplicación y son de aplicación en un amplio espectro de lo que se llamarían las relaciones jurídicas modernas. Entonces, eh, 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 eso es básicamente la estructura de los daños punitivos. Y como el tema es muy vasto, se me ocurrió esta vez, para mí, a mi modo de ver, y esta es opinión, lo típico del daño punitivo es esa condición intrínseca que tiene y disruptiva. Los daños punitivos rompen casi todas las reglas generales de la teoría general de la responsabilidad. Entonces, quizás, o se me ocurrió que una buena manera de enfrentar el tema es a partir de las disrupciones que traen. Yo encontré cuatro disrupciones de la teoría clásica, ¿no? De la teoría general de la responsabilidad clásica, por lo menos cuatro, y después algunas ventanitas que también se nos escapan. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos organizar la charla a partir de las disrupciones. Entonces, lo primero, los daños punitivos son aplicables dentro de la teoría general de la responsabilidad, es decir, es un capítulo dentro de los daños, dentro de la teoría general del daño, de la teoría general de la responsabilidad. Ahora, cuando uno analiza la teoría general de la responsabilidad clásica, en la doctrina clásica dice que tiene dos funciones. La responsabilidad tiene dos funciones. Es el conjunto de normas tendientes a prevenir los daños y resarcir los daños. Es decir, tiene una doble finalidad. Esto lo dice la mayoritaria, doctrina mayoritaria. Apoyo legal, sí. El 1716 dice se debe reparar toda incumplimiento de la obligación genérica de no dañar y todo incumplimiento legal que provoca daño. Entonces, esa es la función preventiva, ¿no? de resarcitoria del daño, que está en el artículo 1716. La función preventiva siempre estuvo, la obligación genérica de no causar daño, evitar el daño y evitar que se agrave el daño, hoy está regulada en los artículos 1710 a 1716. Hasta ahí vamos bien. Ahora, los daños punitivos, por eso mismo que les dije en las consideraciones generales, cuando definíamos la parte más genérica del instituto, tiene una finalidad punitiva. Nos guste o no nos guste, después vemos qué nombre le ponemos, pero, o sea, la primera disrupción es que le agrega, incorpora en el ordenamiento jurídico del derecho privado la finalidad punitiva de la responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque se llaman daños punitivos y porque están legalmente regulados en un artículo, en una ley positiva vigente, ni más ni menos ni más ni menos la ley 24240 de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, ahí ya tenemos la primera disrupción. Esto veremos que después genera un montón de discusiones, pero realmente en este punto mucho no me interesan las discusiones. ¿Por qué? Porque yo cada vez que agarro el 52 bis, digo que se llaman daños punitivos y que tienen algunas características legales que me la hacen muy, muy asemejable al punitive damages que se aplica en el derecho sajón. Entonces, bueno, primera disrupción ahí. Pero fíjense que hay una segunda disrupción. Esta es muy curiosa, es muy interesante, porque es una disrupción que se da no desde el microsistema legal protectorio de la Ley de Defensa del Consumidor hacia la teoría general, sino desde la propia microsistema protectorio, desde la propia Ley de Defensa del Consumidor hacia adentro. Explico.
Cuando uno agarra la teoría general de la responsabilidad, o cuando uno agarra los artículos referidos a responsabilidad en el Código Civil y Comercial, arrancan más o menos en el 1725 con relación causal, un poquito antes, con 1722 a 1725, precisamente, donde habla de responsabilidad objetiva, subjetiva, de factores de atribución, bla, 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 bla. Cuando uno mira el sistema, encuentra que a partir de la segunda mitad del siglo XX, la mayor cantidad de factores atributivos de responsabilidad fue el objetivo. La responsabilidad objetiva con Guillermo Borda en 1968, artículo 1113 del Código Civil, vino para quedarse. A tal punto vino para quedarse que borró del mapa a quien en ese momento era la doctrina y el líder doctrinario más importante, que era Llambías, que en idioma corriente y actualizado no la vio, no la vio, siguió enfocado en esa responsabilidad subjetiva que vio Vélez y que bien vio Vélez, pero lo que no vio Vélez, lo que no vio Llambías es que el mundo había cambiado, o sea, quedó aferrado a una regla. Las reglas jurídicas, estimados, hay que verlas como contextuales. Si queremos ver reglas religiosas en el derecho, perdemos. ¿Por qué? Porque vos tenés evoluciones sociales y cuando el derecho no acompaña la evolución social, se rompe, se reseca, no es tan flexible como, o tiene que ser lo suficientemente flexible como para la norma adaptarse al cambio social. Lo que vio Guillermo Borda maravillosamente bien en 1968 es que había un universo enorme de sujetos dañados producto de las nuevas cosas riesgosas, entre paréntesis, el motor fue lo más confortable y lo más riesgoso que inventó el mundo en el siglo XX, pero eso producía daño. Miren, esto es una regla genérica para relaciones de consumo. A mayor confort, mayor dañosidad. Cuando vos incorporás confort, incorporás daño. O sea, cuando vos querés llegar a Buenos Aires, Mar del Plata, en 3 años incorporaste bichos que andan a 160, 170, 80, 200 kilómetros por hora y te vas a generar más dañosidad que cuando ibas a caballo. Entonces, pero bueno, todos queremos llegar rápido a Mar del Plata. Entonces, a mayor confort, mayor daño. Una regla general. Bueno, pero eso es lo que vio Borda. Y vino para quedarse. Y cada vez si uno mira bien el panorama desde 1968 en adelante, del 1113 en adelante, cada vez fueron más los casos que se resolvieron por el riesgo vicio de la cosa. ¿Se acuerdan de esa discusión un poco eterna y tan poco trascendente acerca de fue si con la cosa, por el vicio? En Argentina hay una condición, ¿no? De nosotros, los doctrineros. Cuanto más banal es el tema, más nos ocupamos de resolver sus cuestiones. ¿Te parece que es como un divertimento poco riesgoso, ¿no? Porque ¿de qué me sirve resolver si era por la cosa, con la cosa? Lo cierto es que se desvinculaba la averiguación de una conducta para hacer el reproche. El reproche solamente venía, el reproche de la sociedad que implicaba que vos me vas a pagar los daños, estaba relacionado con una cosa, no con una conducta que tenía que probar. Ahora bien, esto no quiere decir que haya desaparecido la culpa, porque después siempre hay un inventor, Borda, y después estamos los Salieri de Mozart, lo que a partir de ese invento le agregamos cosas, ¿no? Y bueno, que hemos desaparecido la culpa, que ya no hay más culpa, bueno, más o menos, más o menos, más o menos. Si no hubiera culpa si en el centro del reproche que el Estado hace, el Estado legislativo hace, no hubiera culpa, no existirían los eximentes de responsabilidad. En la medida que yo creo un sistema de eximente de responsabilidad, estoy diciendo que el reproche no le cabe a esa gente dañado, sino que le cabe a otro. ¿A quién le cabe? Bueno, a la naturaleza llamado daño fortuito. Bueno, a la propia víctima llamado daño producido por hecho del damnificado. A un tercero por el cual no debe responder y que es asemejable al caso fortuito es el daño del tercero, es el 1731. Y después, en fin, y después la imposibilidad de cumplimiento. De manera tal, de lo que se produce, y no es menor el tema, no estoy ninguneando el tema, en 1968 en realidad es una inversión de cargas probatorias. Pasamos de ese amparo general que tenía el sujeto, soy inocente, demostrarme que soy culpable, acreditando con prueba firme que lo soy. Se puede decir, mira, acá hay un daño que se puede explicar únicamente así. Ahora, si vos decís que no está así, decime
a quién le ponemos la causa, porque la causalidad en derecho, a diferencia de la filosofía, es un régimen atributivo. Estudiamos causas no por la causa en sí misma, sino para ver por qué atribuimos consecuencias. El sistema causal argentino es una atribución, es una imposición de consecuencias, más que un estudio causal de hechos y consecuencias, ¿no es cierto? Bueno, entonces volvamos un poquito. ¿Por qué digo que hay un quiebre o una fractura hacia adentro con los daños punitivos? Bueno, insisto, cuando uno agarra relaciones de consumo, ahora ya vamos al microsistema, te diría que el 99,9 de las situaciones se resuelven por factores de atribución objetivos. ¿Por qué? Bueno, porque el proveedor que es el deudor en la relación de consumo, el proveedor deudor de una relación de consumo, asume una obligación de resultado. Otra incorporación del Código Civil y Comercial, quedó ahí media rara, pero bueno, decidió, como gran novedad, se incluyó una categoría que se había dejado de usar en 1970. Bueno, no importa, pero ahora tenemos obligaciones de resultado. Entonces, en las cuales quien la asegura garantiza el cumplimiento y si ese incumplimiento falla, compromete su responsabilidad. Ese es el ABC de la obligación de resultado. Entonces, el 90 y pico por ciento de las relaciones de consumo se resuelven por obligación de resultado, salvo los daños punitivos. Y acá sí coincidimos la doctrina y yo en mi amigo que recién lo vi, a mi querido amigo Waldo Sobrino, piensa distinto. Piensa que que los daños punitivos pueden seguir un factor objetivo de atribución de responsabilidad. Para mí no. Para mí no. Cuando hablamos de daño punitivo puro, que es el único del cual me interesa hablar, el factor de atribución es subjetivo. Y ahora les voy a decir el por qué. Pero bueno, ya increíblemente en 10, 15 minutos tiramos un montón de data e información. Hasta acá venimos bien. ¿Puedo seguir? ¿Alguien quiere formular alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Va claro el asunto? ¿Va claro? Parece que sí, hay gestos positivos. Bueno, entonces, digo, ¿por qué no? Bueno, por qué digo o por qué quiero decir que los daños punitivos siguen un factor subjetivo de responsabilidad? Miren, lo más importante en teoría de la responsabilidad, incluyo en esto el daño punitivo, es la relación causal. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite ver no solamente la consecuencia, sino la causa de esa consecuencia. Fíjense que el artículo 1726 dice, son reparables las consecuencias dañosas que tengan una causalidad adecuada o un nexo de causalidad adecuada con el hecho que las produjo. Entonces, si no existe esa relación de tipo lógico entre la consecuencia dañosa y el hecho que la provocó, no hay nada, no tenés ninguna indemnización, ni objetiva, ni subjetiva, ni con culpa, ni sin culpa, salvo responsabilidad absoluta, que es otro tema que por ahí si quieren tocamos en otro seminario. Entonces, el régimen de causalidad es lo determinante en el régimen de responsabilidad. Y cuando vemos las cosas, o vemos los requisitos, o vemos las conductas que merecen la aplicación de daño punitivo, encontramos que la conducta del sujeto es determinante. No estamos ya en un vicio, en el vicio lógico o normal de una cosa, la velocidad de un auto y su sistema de frenos, que podría dar lugar a responsabilidad objetiva por no frenar, por ir demasiado rápido para la capacidad de freno. Pero, ese sería el daño ordinario, el vicio ordinario, el riesgo ordinario habitual de la cosa, que genera daño y da lugar a la responsabilidad objetiva. En el daño punitivo, lo determinante es la conducta del sujeto. No estamos hablando del riesgo de la cosa, sino la actividad desarrollada por el agente dañador con esa cosa que ya de por sí era riesgosa. Vamos al caso emblemático. Seguramente lo conocen, Mr. Grisham contra Ford Pintos. Bueno, ahí está claro, no se castigó con los punitive damages que llegaron en primera instancia, se puso loco el juez, le metió 89 millones de dólares de daño punitivo. Se llega a esa instancia
se llegue a esa instancia, porque sabiendo que se podía mejorar ese riesgo, no se mejoró, o sea, la conducta del sujeto podía prever y evitar ese daño y no lo hizo deliberadamente por una cuestión de costo-beneficio. Es decir, no fue culpa de Ford Pinto, sino que fue culpa de el agente dañador que tomó la decisión de asumir esos riesgos de daños. En el caso de Grisam no fue mortal, pero lo dejó cuadripléjico a un chico de 13 años. Bueno, fue incorporar eso al costo-beneficio. Entonces, ya no se trataba de un auto dañoso, o sea, trataba de una conducta completamente que genera antagonismo con los principios éticos más básicos. Entonces, como yo creo que en el fondo del reproche que lleva añadido el daño punitivo hay algo de eso, entiendo que ese reproche se le debe hacer a un sujeto y que lo debes probar. Y que debes probar que deliberadamente actuó de tal manera que provocó ese daño extraordinario. Primera cuestión que hace que los daños punitivos, en mi forma de verlo, sean de difícil acceso. De difícil acceso. Ahora, cuando accediste, bueno, que te los paguen. Ese sería como la conclusión de mi charla. Accediste, probaste todo lo que tenías que probar, que te los garpen. Y que sean para quien, bueno, pero no me quiero adelantar. Entonces, como les decía, hay una cuestión, hay una cuestión de tipo ético. Primero una cuestión de tipo causal y después hay una cuestión de tipo ética. ¿Cuál es la cuestión de tipo de ética del asunto? Fíjense que quizás la tercera ruptura sea la ruptura entre los daños punitivos y la teoría clásica de la reparación plena. ¿Qué es la reparación plena? Cuando uno agarra el artículo 1740 del Código Civil y Comercial, encuentra que te habla de que, dispone que haya un resarcimiento pleno. Ahora, ¿qué es el resarcimiento pleno? Bueno, poner al acreedor, es decir, a la víctima, en este caso a la víctima o al consumidor, volverlo a su estado anterior al hecho del daño. ¿Mm? En ejemplo, me rompiste la virome, te doy una virome. Esa sería la ecuación. Me rompiste, bueno, te vuelvo al estado anterior. Y esto es clave, esto quizás sea donde yo tengo el mayor disenso con, con la teoría clásica, digamos. Ahora, fíjense esto, cuando vos volvés la cosa a su estado anterior, cuando te permite, y de hecho lo hace la ley, volver la cosa a su estado anterior, te permite a vos, o sea, volver la cosa a su estado anterior elimina o deroga la noción de daño. Ya no hay más daño, ya te pagué. Pero no solamente eso, elimina el sujeto dañador, ya nadie te dañó, ya nada te dañó. Es como una confesión, un estado casi religioso de confesión, estoy libre de pecado, ¿por qué? Y bueno, porque pagué la indemnización y borré los efectos del daño, no quedaron secuelas. Entonces, eso permite lo siguiente. Si yo de antemano sé cuál va a ser el daño que voy a tener que pagar en caso, la indemnización o el premio que voy a tener que pagar a la víctima cada vez que ocurre un daño, puedo prever los daños. Ahora, puedo prever los daños. ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa? Significa que vos vas a ingresar al mercado tanto daño como te sea posible indemnizar sin afectar tu renta. Y acá está el origen aquí está el origen de la ecuación perversa. Miren, miren, porque vale la pena hacer un contrapunto, porque si no va a parecer que voy jugando un partido de Bocas y River. Y no es así. El derecho está agarrado de dos principios básicos, o de dos columnas básicas: la seguridad jurídica y la equidad. ¿Mm? Es evidente que un poco, un mínimo o un estándar o un equilibrio de seguridad jurídica necesitas, porque si no te quedas sin un mango. No te viene nadie a invertir en un país donde no hay seguridad jurídica. Es obvio que los daños punitivos perjudican esa equidad jurídica, justamente por eso, porque al desvincular el premio indemnizatorio del daño efectivamente producido, vos no podés asegurarlo, por ejemplo. No podés decir, che, ¿cuánto voy a tener que pagar? Y no sé, es mejor no lo hagas, es mejor no lo hagas. ¿Por qué? Bueno, porque ahí el daño punitivo es una típica figura que aumenta las expectativas de equidad. El otro punto interesante del derecho. Entonces,
Esa tercera disrupción de los daños punitivos está dada justamente por pensar o suponer que no son suficientes la reparación plena del 1740 y que la conducta del agente dañador necesita algo más, necesita un plus. Bueno, ese plus es el castigo. Ahora, que el castigo después sea disuasivo para evitar la repitencia, después lo hablamos, pero sin dudas desvincular el daño o el premio indemnizatorio del daño efectivamente padecido es quizás la forma más disruptiva que asume esta responsabilidad. ¿Mm? Entonces, bueno, claro, como les decía, eso genera un beneficio ético, sin duda, porque si uno cuando agarra la sistemática del Código Civil y Comercial, está mal dañar. No sé, hay un sistema de prevención, de tanto que se habla del sistema preventivo, es que el Estado no quiere que haya daños. Y una buena manera de que no haya daños es romper esa ecuación negativa que indica que si es más barato pagar el premio que invertir en la seguridad de un producto, que a nadie le quepan dudas de que se va a elegir por el camino de pagar la indemnización más barata. Ahora, que a nadie le quepan dudas tampoco de que eso va a aumentar el universo de daños. Cuanto más barato es el premio indemnizatorio, más daños hay, porque yo lo puedo absorber más fácil. Recuerden, bueno, en Ford Pintos, ¿cuál era la reparación plena? Porque se hizo ese cálculo. Los actuarios de la Ford lo hicieron. La reparación plena era que de 20 choques de esa naturaleza por año, cuatro de la mayoría iba a terminar con destrucción total, solo algunos con pérdida de vida de alguno de los ocupantes, y todo eso se hizo un cálculo que es muy fácil de hacer, y mucho más. Miren, en ese momento ni siquiera había inteligencia artificial, hoy lo haces apretando dos botones, ¿Cuánta guita me sale cada vez que estalla un Ford Pinto? Y le daba, yo en el libro que tengo escrito, tengo los números más precisos, acá no los recuerdo, pero básicamente era brutal la diferencia entre la indemnización plena y la indemnización de daños punitivos. Ahora, la Ford se sorprendió muchísimo cuando el juez le impuso esos punitivos tan grandes. Les aclaro que después el Superior Tribunal de California los bajó notablemente, pero los bajó a un monto, a un precio que así, aún siendo a la baja, aún apelando con apelaciones a la baja, rompía esa posibilidad de hacer la violación ética, de decir, me conviene pagar el premio indemnizatorio y no poner el paragolpe a donde efectivamente tendría que haber estado el paragolpe del Ford Pinto si es que no se hubiesen hecho esos cálculos. Bueno, eso forma la parte más importante de los daños punitivos. Por supuesto que tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Algunos de los aspectos positivos para mí son negativos para la doctrina, pero bueno, vamos a ver a los que estamos de acuerdo. Bueno, el primero es que de todo lo que estuvimos hablando en los últimos minutos es que anulan o perjudican o complican lo que se llaman los lucros, el daño lucrativo, que es incorporar daño a la sociedad porque me conviene, porque les iba haciendo guita incorporar daño. Entonces, eso se llaman daños lucrativos, daños lucrativos. Bueno, los daños punitivos, al romper las ecuaciones de costo-beneficio más perversas, perjudican esto. Pero hay otro estudio muy interesante que es la propensión marginal al consumo. Vamos a hablar de la micro ahora. Vamos a hablar de la micro. El consumidor, porque en realidad el mercado y su mano invisible la movemos nosotros, es nuestra billetera invisible la que mueve el mercado. Entonces, nuestra billetera está invisible porque no hay un mango, pero bueno, pero más allá de eso, no hay un mango dentro de nuestras billeteras, pero bueno, el títer estratégico de todo el mercado es el consumidor. Entonces, cuando el consumidor sabe que tiene leyes que respaldan fuertemente su actividad de consumo, entiende que el Estado quiere que consuma. Entonces, a mayor
severidad legislativa, mayor propensión marginal al consumo. Esto es un estudio hecho, no es ideológico. Con lo cual, en Argentina siempre minimizamos el debate y lo llevamos a lo chiquito, porque es cierto que el empresariado se puso y sigue como loco con los daños punitivos. Porque esto atenta, diaboliza, y los daños punitivos dentro del derecho del consumidor son completamente, es un instituto completamente a favor de la sociedad de consumo, no de los consumidores. No nos equivocamos. Lo que el sistema quiere es que sigamos consumiendo. Entonces, una de las maneras de continuar con el consumo es que haya premios cuando los consumos sean realizados, sean defectuosos o haya problemas, sea enaltecer a ese títere que es el que con su billetera invisible mueve el mercado. Es una ley a favor de la defensa. Por eso en Estados Unidos, que nadie me va a decir que no es un país bueno, no integra, no integra parte del eje del mal zurdo, digamos, Estados Unidos. Sin embargo, los daños punitivos llegan a millones de dólares en cuestión de un segundo. Y no me vengan a decir que eso perjudicó el capitalismo o que el capitalismo corre peligro por la existencia de daños punitivos, más bien todo lo contrario. Yo creo que hay que entenderlo esto. Eso no quiere decir que para que los daños punitivos y las relaciones de consumo funcionen mejor, se requieren sociedades económicas más robustas. Porque, para bien o para mal, y esto en mi moderno no tiene mucha discusión, el derecho del consumidor es un derecho de sociedades de consumo capitalistas y opulentas. O sea, cuando uno quiere hacer derecho del consumidor en el medio de una pobreza estructural, sale todo mal. Sale todo mal. ¿Por qué? Porque el pobre no necesita consumir, el pobre necesita salir de la pobreza estructural. Ahora, si vos crees que aligerando las leyes de consumidor vas a salir de la pobreza, bueno, no hace falta que les diga cómo terminan esos experimentos porque los estamos padeciendo en carne propia. Pero bueno, como son cosas que no son, eso es a la macro, entonces no quiero mezclarlo tanto con este instituto. Pero, insisto, el iPhone no está en Caracas. El iPhone 18, 20, 21, 23 no está ni en Caracas ni en La Habana, está en Miami. Entonces, digo, pongo este ejemplo para que se vea el iPhone que a todos nos gusta. Tenemos que elegir a dónde ir a comprarlo y no hay muchos lugares donde ir a comprarlo y que sea exitoso. Bueno, otro aspecto positivo de los daños punitivos es que como el premio es grande, como el premio es grande, no solamente hay mayor consumo, sino que hay una actitud de inspectores. El consumidor se convierte en un verdadero inspector, ¿no? En Estados Unidos decían, miren, no hay ningún cuerpo de inspectores que respondan al gobierno, al gobierno que no sea ligero, por no decir corrupto. Esto dicen en Estados Unidos, acá no conocemos la corrupción y mucho menos la de los inspectores, que todos sabemos que son impolutos. Entonces yo decía, sin embargo, y ponía un ejemplo, ¿no? La mamá que compra leche y la leche no está en buen estado y después se la lleva a su hijo, a su bebé o a su beba y le da leche en mal estado y se pone como loco la madre o el padre que compra una leche podrida, no hay manera de coimearlo, no hay manera de evitar que vaya y rompa los tribunales a patadas. Bueno, eso es un aspecto positivo, nos convierte a nosotros mismos en inspectores. Por supuesto que hay un premio. ¿Cuál es el premio? Los daños punitivos, los daños punitivos. Por otro lado, y acá voy a hablar un poco de los abogados. Tiene el poder judicial de la provincia de Chubut, pero tengo 38, 39 años de abogado, de los cuales 35 estuve en la calle de abogado, o sea que mi corazón de abogado todavía lo tengo. Y los daños punitivos sin dudas son un premio y son algo interesante para nuestra profesión, pero para que sean interesantes para nuestra profesión, hay que convertir los daños punitivos criollos en daños punitivos de verdad. Y para que eso ocurra, tenemos que hacer esfuerzos probatorios, esfuerzos probatorios. Después voy a hablar un poquito de cuantificación, porque si no hacemos demanda, liquidamos y decimos, bueno, metemos 10, 15% más por daño punitivo, si pasa, pasa, si no pasa, no pasa. Y cuando lo hacemos un rubro indemnizable, más que una cuestión central de nuestras demandas, bueno,
quiero decir, también como abogados somos un poco cómplices de esas cosas, de esas fragilidades que el sistema nos ofrece como una facilidad, pero que en definitiva terminan complicando. Ni que hablar si llegan a ser exitosos los proyectos de reforma que estoy viendo, porque de hecho la idea más firme es convertir a los daños punitivos en una multa, y cuando hablamos de multa ya la llevamos al terreno de esa guita va a parar a otro lado y no el bolsillo de ese inspector que era el consumidor, y de ese abogado que se rompió la cabeza haciendo una demanda, generando prueba y generando que ese producto mejore para los otros. Esto ya es la primera respuesta que doy de la teoría del enriquecimiento sin causa, que es otro de los grandes defectos doctrinarios con los que peor me llevo. Pero bueno, esos serían los tres aspectos positivos que yo recuerdo. ¿Tiene aspectos negativos? Y sí, tiene aspectos negativos, por supuesto. Tiene aspectos constitucionales, los tiene. A ver, ¿puede generar desinversión? Sí. Ahora, no en el rubro de las grandes cadenas de comercialización. Ninguna cadena va a dejar de venir a la Argentina porque tenga miedo de los daños punitivos altos. Decir esto es no entender nada, es sinceramente. O sea, Argentina tiene problemas de seguridad jurídica gravísimos en casi todas las ventanillas que abre. O sea, ahora, que me digan que los daños punitivos es una de esas ventanillas, parecería un chiste, parecería una ironía o parecería una ingenuidad. Y cuando la ingenuidad es tan extrema, yo siempre tiendo a pensar en el cinismo más que en la ingenuidad, ¿no? Entonces, bueno, realmente no creo. Ahora, en Estados Unidos ocurría eso. Miren, yo viví en Estados Unidos 3 años, era maestro de la comunidad latina. Bueno, y a pesar de que hablo inglés, mi acento es poderosamente influido por mis memorias rioplatenses. Entonces, cada vez que pedía una hora con un médico, no me la daban la hora. Me decía, no, el doctor ya canceló, ya no tiene, ya no tiene. No, el problema era que como hablaba con un fuerte acento hispano, y en el cerebrito de los médicos estaba que había una propensión marginal o una relación causal muy fuerte entre los juicios de mala praxis médica y la comunidad latina, no atendían latinos. Entonces, bueno, ahí podés tener un problema. Yo lo solucioné fácil. Tenía a mi amigo Chef y le dije, Chef, llamá a vos y decís que sos Fernando, y con el acento gringo que vos tenés, bien Nick de acá, así que no te lo puedo negar. Efectivamente, cuando Chef dijo que era Fernando, me apareció el turno rápidamente. Bueno, claro, uno dice, qué diabólico, qué diabólico. Bueno, salvo que vos seas un dentista que sacándole una muela a un ciudadano, te clavaron un juicio inexplicable y te dejaron, te fundieron. ¿Por qué? Y bueno, porque no son fáciles de asegurar los daños punitivos. El insurance, el seguro de un daño punitivo es muy caro. Entonces ahí sí había una pequeña migración. En Estados Unidos, por citar un ejemplo de ese país que conozco y tampoco conozco tanto, son estaduales, es decir, no es federal. Cada estado tiene su regulación propia con relación a los daños punitivos. Entonces, bueno, en vez de abrir un consultorio en Providence, Rhode Island, me lo abro en Boston, Massachusetts, y listo, y me corro un poco de los daños punitivos. Bueno, había menos dentistas, supónganse, en Providence que en Boston, qué sé yo. Podría ser un efecto negativo, podría ser, podría ser. Insisto, en Argentina estamos lejísimos de que los daños punitivos tal cual los conocemos peligren o amenacen la seguridad jurídica de las empresas. Bueno, lo que sí puede ser más interesante y más delicado de tratar sea el derecho de propiedad. ¿Por qué? Recuerden que hace unos minutos atrás le había dicho que lo típico del daño punitivo era la desvinculación del premio indemnizatorio con relación al daño efectivamente producido. Ahora, cuando se desvincula hay que ver cuán desvinculado va a estar, cuán desvinculado va a estar. Bueno, fíjense que en el caso de Ford Pintos eran 100 millones de pesos contra un daño que, si uno hacía la sumatoria de valor vida, valor destrucción total del vehículo, estaba en 70, 80, 90 mil dólares. Entonces, bueno, la tasa diferencial entre el daño padecido y el premio recuperado vía indemnización era excesiva. Cuando es excesiva,
se vulnera, sin lugar a dudas, pasa a ser confiscatoria del derecho de propiedad. Y ese es un punto en el cual, ahí sí hagamos la discusión. Ahí es donde quiero hacer la discusión, en la cuantificación. Ahora, cuando uno agarra la sentencia de cuantificación, son larguísimas piezas y cuando llega a la parte constitutiva, la parte de cuantificación dice, por todo lo dicho en los otros capítulos, me parece justo y razonable aplicar 5 millones. No dice nada de esa ecuación, no dice nada de cómo las palabras de los antecedentes terminan en ese consecuente 5 millones, 3 millones, 30 millones o 1.000 millones. Es ahí donde hay. Ahora, ¿por qué no se hace? Porque es difícil hacerlo. No hay otra explicación. No se cuantifica bien porque es difícil cuantificar bien. Es muy difícil cuantificar bien y exige a los profesionales, sean magistrados como sean abogados, conocimientos un poco más de estadística, de matemáticas, de proyecciones económicas, exige otros talentos que si no los incorporamos rápidamente en las escuelas de derecho, nos vamos a quedar afuera. Nos vamos a quedar afuera. Cada vez el mundo es menos de palabras a nata y cada vez de relaciones causales un poco más firmes, un poco más firmes. Las sentencias largas que dicen poco ya no convencen. Bueno, ahí tenés un primer problema constitucional con el que sí estoy de acuerdo, de que las cuantificaciones excesivas pueden generar confiscación del derecho y violación al derecho de propiedad. Hay uno que está más escondido, que es el derecho del debido proceso, sobre todo, y dentro del debido proceso, ustedes saben que la regla básica del debido proceso, o la más importante, quizás sea la defensa en juicio. Y acá viene un punto que es razonable. Bueno, como los daños punitivos son de alguna manera sorpresivos, yo no ejercí defensa para eso, o no preparé la defensa para eso. Ese primer aspecto para mí es el más rebatible, yo te lo rebato, te lo digo, mira, las sanciones, las sanciones no te tenés que defender de las sanciones, te tenés que defender de las conductas que cometiste. Lo que pasa es que dice, bueno, pero yo estaba metido con la teoría de la reparación plena, entonces yo pensé que te iba a tener que devolver un auto, no 40 autos. Bueno, insisto, el debido proceso relacionado con el factor sorpresa o sorpresivo de una indemnización muy alta, yo lo descartaría en este punto, insisto, porque vos te tenés que defender u organizar tu defensa a partir de los hechos que te imputan, no a partir de que existan o no indemnizaciones altas o bajas. Sin embargo, cuando vemos un poco lo que pasa en acciones colectivas, esto lo vi mucho en Estados Unidos, lo vi mucho no en Estados Unidos, sino cuando hice estudios comparados, el debido proceso y el derecho de defensa puede intervenir. Miren, hay un caso que se llama BMW con Gore. BMW con Gore. Lo voy a escribir acá, lo voy a escribir en el chat para que es Corte Suprema de Estados Unidos, año 2008, me parece. Pero si ustedes ponen Gore versus BMW 2008, Corte Suprema US 2008, puede ser que pife el año, lo van a encontrar y en todos los idiomas. Me parece que se encuentra en todos los idiomas, además los traductores están cada vez mejores, ¿viste? Entonces, ¿qué pasó con Gore? ¿Quién era Gore? Bueno, Gore era un indio un nativo de la India que vivía lo más bien, era médico, que vivía lo más bien en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué hizo Gore después de tener un par de años de prosperidad en Estados Unidos? Lo que hacen todos los médicos indios, porque étnicamente después nos agrupábamos en Estados Unidos, los latinos, los indios, cada grupo, cada gueto tenía su costumbre, su modalidad de encuentro, su modalidad social, si quiere. Bueno, la modalidad social de los médicos de Estados Unidos, de cualquier nacionalidad, es la riqueza. Son todos ricos. Médicos y abogados son profesiones realmente de millonarios, de gente de mucha plata. Entonces, Gore con sus amigos indios estaban mostrándose, es cierto esto, el BMW que cada uno tenía. Y en ese momento, de la misma manera que ahora están de moda los autos blancos, en aquel momento estaban de moda los autos negros. Entonces Gore estaba de lo más, el doctor Gore, o Gore, estaba de lo más orgulloso de su BMW, hasta que otro colega médico y connacional a Mr. Gore le dice, che, me parece que tu BMW es medio falopa, la veo la pintura medio. Vieron que siempre está el amigo insidioso que no se la banca, ¿no? Y le está mirando, ¿eh? Ahí dice que sí, Carolina, sí, viste, siempre está el que, che, me compré el BM y el otro te dice, no, el mío es mejor.
la perra envidiosa que le dicen, ¿viste? Para hacerlo coloquial y que todos entendamos, la perra envidiosa ya le encontró a mi BMW algún defectito. ¿Vieron? Sí, claro, sí, sí. Pero oye, si se ríen es porque existe este personaje llamado envidia. Bueno, es que en el juicio se demostró que la pintura del auto de Gore era falopa, era Rifabris, era de seguro. Bueno, acá viene el caso que obviamente termina. ¿Saben cuál era la política de Estados de BMW Estados Unidos? Miren esto, miren esto. Cuando el valor, cuando el material sustituido o el material de segunda o la segunda selección utilizada en el automóvil no supera el 5% del valor, no se informa. Bueno, vamos acá. A ver, valor del auto, 40 lucas, 40.000 dólares. Un BMW de esos vale más o menos allá, vale. Son picantes, valen caro. Valen como 40.000 dólares. Bueno, la pintura valía, el 10% es 4.000, el 5% es 2.000. Por debajo de 2.000, ¿cuánto valía la pintura? 1.800, 1.700 dólares. No le informamos. ¿A quién Agore? Agore no le informamos, pero su amiga la perra envidiosa detectó inmediatamente el problema. Bueno, y dijo, ¿cómo reguló? Acá viene lo interesante, ¿no? Acá viene lo interesante. ¿Cómo reguló? ¿Cómo cuantificó el daño su abogado, ¿no? Los abogados ahí son picantes también. Dijeron, bueno, como esto es una política nacional, como esto es una política nacional, y estaba en la prueba aportada, queremos el 5% de todos los BMW que fabricó. Claro, te da una suma enorme. Ese daño ejemplificador era enorme, era enorme. Entonces, ahí salió una regla media trucha también, a mi modo de ver, el single digit, que es, o sea, la indemnización punitiva no puede superar el dígito, o sea, multiplicame el daño emergente por 10. Ya cuando si me lo multiplique, es medio bobo, porque después están todos los teóricos de análisis económico del derecho, hacen unas fórmulas bárbaras, pero cuando uno lee esto, ¿qué quiere decir? Que hasta por 10 dice, cuando me multiplicas por 10 la pintura, supongo que la pintura vale 2.000 dólares, clavale un 20.000 dólares de punitivo, ¿viste? Clavale un 20.000 y ahí no vas a tener problemas constitucionales. Ahí no vas a tener problemas constitucionales, al menos referidos ni como confiscatorio de la propiedad, porque el argumento de BMW era interesante. Bueno, está bien, yo hice eso y soy culpable, está bien, me la banco. Pero ojo, por ahí contra Mr. Smith de otro estado, de Estados Unidos, yo tengo alguna defensa. Entonces no me cargues como si fuera culpable de todos los juicios que no se hicieron. Entonces ahí había una cosa entendible, razonable. Y estoy de acuerdo en no. Además, cuando empezás a potenciar los daños punitivos, te podés llegar a cruzar con que un tintorero le podés reclamar a un tintorero 100 millones de dólares. Caso real que también trato en el libro, Pearson, el caso Pearson, donde Sun Chun contra Pearson, Sun Chun era el tintorero y Pearson se quiso hacer el pícaro porque le perdieron un traje, terminó demandando por 100 palos verdes o una cosa extremadamente. Y eso pasó a integrar el récord Guinness del frivolous litigation, es decir, la litigación frívola y que recibió un castigo ejemplar, no del tintorero, sino del abogado que promovió esta acción. Pero, por eso te digo, se llama así, es lo que acá sería la demanda maliciosa, allá lo pueden encontrar como frivolous litigation. Es difícil, no es litigación frívola, es litigación maliciosa, es el tipo que se quiere hacer el vivo procesal, es el fraude procesal, cualquiera de las variantes del fraude procesal, que es una actividad absolutamente prohibida. Entonces, el punto en este aspecto era razonable lo que la defensa que establecía BMW, porque posiblemente haya habido o podían existir algunas violaciones al derecho de defensa en juicio. Bueno, esto es básicamente el contexto de los aspectos positivos y aspectos negativos. Hay uno que quiero marcar que también es importante.
la cuestión mediática, ¿no es cierto? Porque inmediatamente cuando pasa un daño que genera muerte, inmediatamente, y sobre todo cuando los accidentes son fatales, inmediatamente suben la temperatura de los medios, ¿no? Entonces dice, qué horror, el fabricante de la licuadora fue un desaprensivo, entonces miren lo que hizo y por culpa de, hubiese puesto un material mejor que valía 2 o 3 pesos. Claro, pero con el diario de mañana todos hacemos un cálculo justo, o sea, todos podemos ejercer justicia con el diario de mañana. El problema es que no podés volver las cosas para atrás. ¿Por qué digo esto? Les hago una pregunta. Cuántos elementos lleva una licuadora? ¿Alguien sabe la cantidad de elementos que lleva una licuadora? El problema siempre para los abogados litigantes es conocer las políticas internas. Bueno, no es el problema, es lo que tienen que averiguar, es lo que tienen que tratar de romper. Claro, claro, las políticas internas de uncover, las que son escondidas, las que son disimuladas, claro. Esta no es que BMW estaba publicando esto, pero cuando entraron las pericias, cuando entran las pericias, aparecen maneras de probarlo. Eh, eh, Insisto, se ve que nadie sabe el tema ni idea, bueno, bien, ni idea. Yo sé dentro de la jarra, lo que hay dentro de la jarra es un montón de nutrientes críticos. Banana, azúcar, leche, qué rico, qué lindo. Cuando uno era joven le daba tanto a esos licuados. Bueno, bueno, entonces ahora les hago otra pregunta. ¿Y cuál es el elemento más dañoso que puede tener? O sea, ¿cuál es la relación causal entre una licuadora y el daño? ¿Cuál es el elemento más dañoso de una licuadora, por ejemplo? Lo que más accidentología puede. La cuchilla, cuando la lavas. El enchufe, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. La gran accidentología, muchachos, la cantidad el vaso de vidrio más o menos, pero bueno, ¿a qué voy? Sí, claro. Y te hago una pregunta, te hago una pregunta. Ponete ahora en el lugar de que sos fabricante de licuadoras. ¿Dónde pondrías la guita? ¿En hacer más seguro el vaso de vidrio o el enchufe? Bueno, por eso vieron que los enchufes cambiaron muchísimo, muchísimo cambiaron. Pasaron del redondito, 2 patas, 3 patas, cable a tierra, esto que lo. Porque, bueno, estadísticamente, la gente se muere más electrocutada que lavando la cuchilla. Entonces la guita la pongo ahí. Entonces, ese es un cálculo de costo-beneficio que es razonable. ¿Por qué? Porque si no lo hago, yo les quiero decir algo, muchachos. Hacer un producto seguro al 100, porque cuanto más populista es el sistema, más exigente se pone. Pero después dice, chiquín garpa esto, porque el producto con seguridad al 100 es casi impagable. Es casi impagable. Entonces vos ahí generás otro problema con derechos humanos, que es la accesibilidad al consumo. Entonces, para que el consumo sea accesible, tenemos que decir las cosas de verdad. Para que el consumo sea accesible, esa condición de seguridad extrema, la debemos, no te digo renunciar, pero bajar un poquito, bajar un cambio porque salen caros los productos. No sé qué es ese link, Vicky. Ah, Vicky lo pusiste, ok, debe ser un link. Si lo puso Vicky, está bien, ok, nada, no dije nada. Video, qué sé yo, qué es. Bueno, donde quedan las clases. Está bien, está bien, está bien. Bueno, bueno, no pensé que era un link de una licuadora y digo, sale un youtuber diciendo cómo usar la licuadora. Bueno, ¿a qué voy? Bueno, es que el día de mañana dicen, no es que me ahorré 10 pesos no es que me ahorré 10 pesos en el vaso de vidrio. Invertí miles de dólares en enchufería. ¿Entendés? Y eso después tengo que venderlo y después tengo que. O sea, equilibrio. Seguridad jurídica, equidad. Donde rompiste uno de los dos, el sistema se cae. Entonces, es bien importante eso. Ahora, ahora viene, hasta acá todo bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, una reflexión o algo? Vengo licuadora, poco uso. Sí. Bueno, sí, claro. El tema, bueno, pero vos no serías proveedora, si no, en los pocos casos habrá relación de consumo ahí, la podremos constituir a ella en una proveedora. Bueno, son los temitas, son los temitas. Bueno, la relación con los derechos humanos, no me quería meter en ese tema, porque
No sé, Patricia, ¿querés preguntar algo específico de eso? Porque si no me vas a encender a mí la licuadora y se me vuelan los pájaros cuando empezamos a hablar ¿Querés, a ver, Patricia, querés hacer una pregunta concreta, chiquita, ajustada para que la clase termine bien, terminemos todo el domingo, el viernes en paz? ¿O querés hacerme hablar por algún motivo que quizás ya conozcas de derechos humanos? Te doy unos segundos ahí para que, a ver, nos dicen, aclarar el concepto. Bueno, te lo aclaro rápido y después sigo con la clase. Muchachos, derechos humanos son las hambrunas de África. Derechos humanos son la gente que no come. Derechos humanos son la matanza indiscriminada de mujeres en algunos países. Derechos humanos son un montón de cosas. La relación que hay entre las sociedades de consumo, el derecho de consumo y los derechos humanos es que el objeto es un ser humano. Pero fin, se terminó ahí, se terminó ahí. Y no estoy diabolizando, estoy diciendo que cuando uno confunde los verdaderos derechos humanos, las verdaderas calamidades humanitarias, con una licuadora, me parece que no le hacemos un favor, ni al derecho, ni a la filosofía, ni al conocimiento. Eso es lo que yo pienso. Sin embargo, se está hablando muchísimo por los derechos humanos. Muchachos, el 20 millones, o sea, el 50% de los argentinos comen muy mal y muy poco. Y muchos van al baño en baños que no son lo que nosotros conocemos como baño. Entonces, me parece que los derechos, insisto, la materia mía que tanto quiero, porque me dediqué a relaciones de consumo desde hace más de 30 años, entonces no es que la ningunee o que la desprecie, no tiene mucho que ver con los derechos humanos. Yo creo que tiene que ver con los órdenes económicos, con la equidad en las relaciones, con la equidad en las relaciones jurídicas, pero no me meta mucho en el tema de derechos humanos. No sé, espero que no haya más preguntas. Hable, doctor, no se guarde nada. Claro, sí, claro, sí. Claro, me hacía ayer, me hacen hablar y también no doy nunca más un curso en la UBA. Bueno, bueno. Vamos ahora a un tema. Décadas de tergiversar todo. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que se tergiversa todo. Miren que tengo grandes disidencias con grandes amigos. ¿De qué estás hablando de daños, de daños, de daños de derechos humanos? ¿Tenés idea? A ver, ¿saben que 1.000 millones de personas viven con $1.25 por día? 1.000 millones de personas de vuelta. ¿Sabes cuánto es 1.000 pesos? Con 1.500 pesos o 1.700 pesos, esto incluye comida, habitación, de todo. 1.000 millones un poquito menos de 1.000. Y es uno de los momentos de la humanidad donde menos pobres de esa naturaleza hay. Donde la causa de mortalidad más seria empieza a ser causas naturales y no hambrunas, por ejemplo. O sea, en una de las épocas más prósperas tenemos ese problemita. ¿m? Pero está bien, vamos, no seas tan exagerado, porque eso podría darte indigencia. Vamos a pobreza hay 3.500, más o menos la población son 8.000 millones de tipos. Casi 4.000 millones viven con menos de 6 7 dólares. ¿Te parece que es importante ¿te parece que es importante el incumplimiento contractual de un iPhone 17 o de un Fiat Duna o la reparación de un auto? No sé, me parece que tendríamos que dar los debates un poco más, con un poco más de profundidad. Estos son números de Naciones Unidas, no son números ni del Observatorio de la UCA, ni de acá, ni de allá, son números de Naciones Unidas. En Argentina son aún peores, o están dentro de la media muy, muy complicada. Son por esos motivos que me parece que los derechos humanos, porque si empezamos a hablar, porque cada vez que ahora últimamente escucho derechos humanos, escucho la palabra defensa del consumidor. No, loco, hablemos de derechos humanos para hablar de los problemas humanos de verdad, no para hablar de los incumplimientos contractuales. Bueno, eso es un poco lo que me parece. Pero bueno, si querían más críticas las van a tener, porque ahora viene el punto más álgido. Yo quisiera terminar 6:30, porque sé que va a haber preguntas, entonces quisiera dejar un poco de tiempo para que ustedes hagan reflexiones y preguntas, que estoy seguro que las hay. Pero una de las grandes discusiones, y recordemos que cuando la discusión es muy grande el tema es muy banal, es la naturaleza jurídica de los daños punitivos. El tema es medianamente banal, porque si prevalece una de las historias, una de las
corrientes, los daños punitivos se van a convertir en cualquier cosa menos en daños punitivos. Van a perjudicar a las víctimas, van a perjudicar a los abogados de las víctimas, van a hacer más corrupto un sistema que ya de por sí es corrupto. ¿Cuál será para volcar la demanda? Déjamela, Walter, hacémela dentro de un ratito esa pregunta. Déjame que termine esto, que ya termino, no falta mucho, y guardate esa pregunta o repetímela en un toque. Bueno, entonces, frente a la naturaleza jurídica de los daños punitivos, hay al menos tres. Una que es la predominante y dos extremas. Una de las extremas es la mía y la otra de las extremas entiendo que es la que sigue el doctor Sebastián Picasso, que es antagónica de lo que yo pienso. La que es más moderada, si se quiere, e intermedia, con la cual tampoco estoy de acuerdo, es que los daños punitivos son una multa del derecho privado o una multa del derecho, una multa rara, qué sé yo, bueno, ok, una multa rara. Yo podría buscar algún punto de acuerdo con esa, podría encontrar algún punto de acuerdo con esa. La sostiene la mayoría, encabezados por Daniel Pizarro y otros juristas muy importantes, lideran esa posición. Yo no estoy de acuerdo en teoría, después en la ley posible yo me voy a amigar con esa, pero ahora estamos hablando de teoría, estamos en un taller teórico, entonces digamos, como me decía acá, como me invitaba acá un alumno a decir lo que verdaderamente pensamos. Para mí, la otra, que es la primera extrema, para mí es una indemnización extraordinaria, pero es una indemnización del derecho privado. ¿Mm? Y para Picasso, para Sebastián, para el doctor Picasso, es una conducta propia del derecho penal. Es decir, lo que castiga el daño punitivo no son infracciones a la ley de defensa del consumidor, sino delitos. Con lo cual, únicamente él ve, está en absoluta minoría, está en minoría incluso en la sala en la cual es juez, está en minoría, y cuando llegan a esa sala a discusiones, él vota en disenso y en minoría, y los daños punitivos conservan su carácter constitucional en su propia sala. Es decir, no, esa doctrina no ha podido convencer ni siquiera a los colegas de sala. Sin embargo, tiene peso doctrinario, tiene un peso doctrinario. Picasso es una figura doctrinaria importante, entonces, sobre todo en esta universidad también, entonces tiene ese peso. No soy balanza, no sé qué peso es, pero lo cierto es que ahora, vamos a las ideas, vamos a rebatir ideas. No hay nada más lejano, incompatible y antagónico que la investigación de un delito y la investigación o sea, el microsistema legal protectorio de defensa del consumidor, regulado en la 24240, y el Código Penal no tienen nada que ver, son antagónicos, pero son antagónicos desde la principiología. Esto es lo que me preocupa. ¿Por qué? Fíjense cómo son. Todo el sistema penal, no sé muy poco de penal, pero sé lo básico, ¿no? Entonces, yo sé que todo el instrumental del derecho penal es proteger al investigado, al reo presunto. ¿De qué? Del avasallamiento, de que no pase lo que en 1763 pasaba. Entro a la casa a buscar algo y por la duda te meto preso. Justamente lo que crea es una gran campana de kriptonita, no de cristal, sino de kriptonita, que se llama indemnidad. Rompeme esa campana si querés tocarme. Ese es todo el mensaje del derecho penal. Soy inocente hasta que pruebes lo contrario. El derecho del consumidor es lo opuesto, porque el reo presunto del derecho del consumidor es el proveedor. Figurativamente hablando de reo, el presunto agente dañador, el reo del reo del binomio de consumo, es el proveedor. Y el proveedor, el microsistema legal protectorio de la 24240, lo trata en forma opuesta. Dice, presumiblemente sos culpable. Entonces vos tenés indubio pro reo de este lado, indubio pro consumidor de este lado. Tenés cargas probatorias dinámicas, es decir, vos sos el encargado del deber de colaboración, artículo 53, párrafo segundo, tercero de la ley propia de la ley 24240, y eso es impensable en el derecho penal. Nadie está obligado a declarar en su contra, casi está hasta prohibido, te diría, declarar en su contra. Cuando yo trabajé, fui en una oficina administrativa acá en la provincia de Chubut, y era director de legales, cuando enseguida había olor a derecho penal, remitía a la causa.
causa, no tengo nada que hacer, no tengo nada que hacer acá, no puedo aplicar nada de las cosas que yo necesito aplicar para investigar mi tema. Con lo cual, esto de vincular los daños punitivos al derecho penal es un gran desacierto, trae una gran confusión y no nos lleva a ningún lado. Ahora, déjenme defender mi postura. Mi postura es, ¿querés llamar la multa civil? Llama la multa civil. ¿Mm? Ahora, permíteme que te lea solamente algunas cositas, esto es lo que me había olvidado antes, ¿no? En el otro lugar. De lo que dice la ley. Lo que dice la ley, el artículo, lo que dice el artículo, lo que dice el artículo 52 bis. Dice, bueno, al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, es decir, tiene que haber relación de consumo, a instancia del damnificado, a instancia del damnificado, no hay un fiscal que va a investigar con vos y no se van a aplicar de oficio. Las tiene que pedir tu abogado, con lo cual pongámonos vivos porque el abogado va a tener mucha guita de acá, va a tener mucho premio también vía regulación de honorarios. Hay un montón de preguntas, pero déjenlas para después porque si empiezo a contestar la pregunta, si no termino la clase, después me confundo, no sé por dónde voy y es un lío bárbaro. Me falta poquito y ya les digo ya vamos con las preguntas. Es facultativo del juez, como cualquier indemnización, el juez podrá darte daño moral o no, si no lo convences, si vos no creaste convicción suficiente, no te va a dar el daño moral. Y si no creaste convicción suficiente, no te debería dar el daño punitivo, que sí te podría dar si vos lograste esa convicción. El juez podrá aplicar una multa civil, la llama, claro. Claro, le pone el nombre daño punitivo, pero después la llama multa civil. Siempre falta algo en Argentina. Insisto, este artículo se llama daño punitivo. ¿Qué duda caben de que hay un factor punitivo en el daño punitivo? ¿Mm? Y sigo con el artículo. Se aplicará una multa civil, escuchen esto, a favor del consumidor. Terminó la discusión. ¿Mm? ¿Querés llamarlo premio chupetín, premio consuelo, premio lo que quieras, llamalo como quieras? Pero si el premio va para si el premio punitivo o el premio multatorio o el premio va al bolsillo del consumidor que hizo el reclamo y aportó la prueba, es una indemnización exactamente igual a los otros y como no se puede, y eso ahí también estoy de acuerdo con la doctrina, y de vuelta vuelvo a disentir con mi querido amigo y hermano de la vida, Waldo Sobrino, donde él sí piensa que de oficio se puede aplicar. A veces a mí me hubiese gustado aplicarlo de oficio, pero creo que no, porque si yo puedo aplicar de oficio daños punitivos, no veo ningún motivo para no aplicar de oficio el daño emergente, el lucro cesante, la pérdida de chance o cualquiera de los otros rubros indemnizables que surgen del 1738, si es que no me equivoco. Entonces, de la misma manera, como considero que es una indemnización y considero que las indemnizaciones deben ser promovidas por quien hace la demanda, entiendo que si no fueron adecuadamente promovidas, ofrecida la prueba oportunamente y producida durante el periodo de prueba, no deberían tramitar. Pero una vez que tramitaron, siguiendo esos requisitos, y por suerte, por el momento, no sé, es una indemnización, le pusieron el nombre de multa civil. Ahora, toda la jurisprudencia última, le pedí a mi amigo Javier Arias Cau, que él es juez seguramente muchos de ustedes lo conocen, él es juez en la Cámara de Apelaciones de Civil y Comercial de Jujuy, me mandó su último fallo de daños punitivos y donde, bueno, básicamente se corrobora esto, que no son de oficio, que debe existir una relación de consumo, y que lo llaman la multa civil. Es una multa civil. Bueno, insisto, no me voy a pelear, bueno, no sé si es el coraje, sí, no sé, bueno, puede ser que sí. Yo creo que hay varias cosas ahí. Yo creo que tenemos miedo a cambiar los paradigmas del derecho y ahí aparece esperen que cierro ahí y ahora me meto un poco. De manera tal de que, siendo una multa que va a favor del consumidor, es indemnización, llámala como quieras. Ahora, los proyectos que hay dando vuelta van para otro lado, van para otro lado. ¿Por qué? Porque empiezan a decir, bueno, podría ser de oficio, es una multa. Ahora, eso es inconstitucional, porque el Poder Judicial no puede multar. Porque las multas, en todo caso, es una condición administrativa del poder de policía de los organismos federales y o provinciales, de los estados provinciales y o municipales, hacia la condición de policía. Bueno, no se puede esto bajo pena de te pego esta multa si estacionás mal.
No está para eso un juez. Un juez está para estudiar otro tipo de situaciones, sobre todo las situaciones causales, las situaciones imputativas a través de qué clase de daño es, qué clase de factor de atribución vas a aplicar y qué clase de sentencia vas a dictar. Ya cuando te metes en multa, y bueno, eso me parece que es propio del derecho administrativo, no del derecho, no del derecho. Bueno, habría que solucionar esto. Después, ¿te parece que los jueces no tienen ya de por sí bastantes problemas y bastantes dificultades y bastante mala opinión general como para poner en esa oficina de los juzgados la condición de decir, bueno, ellos van eligiendo qué hacen con la guita? O sea, en una sociedad que necesita la mayor transparencia posible, porque todos sabemos que no somos el mejor país o la nación más transparente en lo que hace a casos de corrupción, ¿no te parece mejor despejar esa oficina y que no tenga que ir, que decir a quién le corresponde, para quién va esa plata? Cosa que además los jueces no van a pedir y no van a querer. Me parece, intuyo que no les haces ninguna gracia, les va a causar determinar qué hacer con esos fondos, que pueden llegar a ser millonarios. Ahora, ¿con qué parte concuerdo? Bueno, 20%, el 20% para la creación de un fondo contracíclico destinado a pagar responsabilidad por riesgo de desarrollo. Otro taller que me encantaría dar por ahí en el segundo semestre. ¿O qué pasa con la responsabilidad por riesgo de desarrollo? Que hay un montón de guita ahí dando vuelta y después quién la garpa. Está todo bien, paguemos todos los daños, ¿quién los garpa? Bueno, por ahí te saca una parte de los daños punitivos para ese fin. Y sí, ¿quién tiene que ser? El Estado, sin dudas, sin dudas tiene que ser el Estado el que conserve ese dinero con esa afectación concreta y un porcentaje menor. Entonces, por eso te decía que ahí concuerdo. Ahora, mandar todo como propone hasta donde yo sé la otra teoría extrema, al fin multatorio. Decime una cosa, vos que sos abogado, ¿qué estímulo vas a tener para laburar como un loco y ver que el premio más grande que vos te vas a llevar una licuadora o un porcentaje de esa licuadora y que el Estado se te va a llevar el premio punido? No funciona así. El ser humano, por suerte, no funciona así. Ahora, cuando quieren que funcione así, empezás a buscar atajos raros, empezás a buscar atajos raros. Entonces, yo creo que hay que decir que el abogado tiene que ganar un montón de guita. ¿Por qué? Bueno, porque son profesiones que requieren de mucha habilidad, de mucho talento, de mucha rosca, de un montón de habilidades, no solamente determinar que la licuadora es buena o es mala. Eso requiere muchas cosas, entonces tiene que tener un pago acorde, un pago acorde. Por otra parte, esta condición de las víctimas investigando las malas ofertas del consumo también me parece importante y me parece que haya premio. Me parece que sin premio no hay, o sea, yo no haría, como abogado, no haría absolutamente nada para que el premio se lo lleve el Estado. No, no lo haría, sinceramente, no lo haría. Y espero que no lo hagan porque nuestra profesión es muy linda, pero también la tenemos que cuidar, porque si no, pasan un montón de cosas. Bueno, todas malas, todas cosas malas. Bueno, cuantificación, ya termino y ya vamos a las preguntas. Bueno, naturaleza jurídica quedó ahí. Bueno, como les decía, en cuantificación yo creo que sí es muy importante hacer la mayor cantidad de cálculos y poner el mayor esfuerzo de, che, ¿cuánto vas a dar de daño punitivo? ¿Cuánto vas a dar? Bueno, es difícil, cuantificar daños es difícil, es muy difícil, pero no, eso no implica que no podamos hacer un esfuerzo. Miren, sin que haya analogía legal en esto. Pero si cuando agarramos el artículo 49 de la Ley de Defensa del Consumidor, si no me equivoco, el 46, no, el 49 de la Ley de Defensa del Consumidor, te da algunas pautas, te da algunas pautas. La primera surge también de esos casos norteamericanos famosos, decía, che, lo primero que quiero que te fijes para cuantificar daños punitivos es qué clase de daño fue, material, moral o físico. ¿Se te cortó una mano, te ofendieron o se te rompió la licuadora? Por mencionar los tres casitos, por mencionar los tres casos de más corrientes de daño. Eso es fundamental. Y obviamente, los padecimientos, los daños físicos y los padecimientos morales van a tener mayor preponderancia y mayor importancia y mayor cuantificación, por lo tanto, que los daños puramente materiales, que el valor de la licuadora. Eso es muy importante. Después, bueno, si vos estás viendo que Carrefour hace todo, Carrefour por mencionar una cadena nada más, puede ser cualquiera de las otras, está cometiendo
un delito o no, perdón, una infracción a la ley, una infracción severa a la ley de defensa del consumidor y que entran 6.000 personas por día, bueno, esa posibilidad de diseminar el daño, esa sociabilización del daño, de la cual son capaces las empresas que comercializan productos masivos, también la debes tener en cuenta. No es lo mismo vender una unidad que vender miles de unidades con un sistema comercial complejo que te puede repercutir socialmente. Es decir, el daño también es una cuestión social y eso también debe ser visto. Es decir, cuanto más envergadura tiene la empresa, es decir, cuanto más posibilidad tenga de diseminar, de esparcir el daño y afectar a más personas, bueno, claro que tiene. No es lo mismo el negocio chino de cercanía que la cadena comercial gigante. No, no es lo mismo. Con lo cual, no la estoy demonizando, estoy diciendo que no es lo mismo, que no es lo mismo. Imagínense que cada vez que sale una resolución de la Secretaría de Comercio, hay 5 operarios de Carrefour cambiando las góndolas y 5 chinos cerrando, porque no la pueden cumplir. Entonces, no sea cosa que la propia ley está haciendo la condición monopólica sucia del mercado. No sea cosa que la exigencia legal termine matando competidores y siendo Carrefour el mejor. Carrefour, perdón, Carrefour, no tengo nada personal contra esa cadena. ¿Se entiende lo que digo? No sea cosa, porque esa es la otra. ¿Quiénes son proveedores? Todos. Y las pymes, y también. Tiqui, 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 y que inclusive, bueno, productos de todo. El relojero acá enfrente también. Otros países tienen responsabilidad por producto elaborado, que es la típica que repercute típicamente, que da lugar después a daños punitivos, los coches en mal estado, la maquinaria en mal estado es la que más, es la que más, la más costosa, ¿no? Los buques, qué sé yo, cosas más pesadas son las que deberían dar, bueno, las que dan lugar a indemnizaciones punitivas más eh, suntuosas. Bueno, entonces, otro de los criterios es la envergadura, ya la dijimos, a ver si no me estoy olvidando ninguna. Taca, 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 taca. A ver si no me olvido ninguna. Acá está. Y otra cosa importante es el patrón de daño. ¿Ese daño es un hecho aislado? ¿Fue hoy que Carrefour hizo eso o lo viene haciendo siempre Movistar? Hace cada vez que saca una promo, saca una chantada. Si es un patrón, eso podría ser, miren, viene haciendo esto y viene perjudicando a esta cantidad de personas desde hace esta cantidad de tiempo. Todas esas cosas deberían ser tomadas en cuenta para una posible indemnización punitiva. Estoy viendo si es que si me quedó picando algo antes de empezar con la rueda de preguntas. Y me parece que ya cumplimos todo. Recién les dije que tenía un caso, la jurisprudencia, hay mucha jurisprudencia, hay mucha jurisprudencia. El problema es que hay mucha jurisprudencia de daños punitivos, pero hay pocos daños punitivos o hay muy pocos punitive damages. No se ve un caso donde diga, miren, acá sí pegamos justo, ¿no? Se ve que va aumentando, que el instituto es aceptado. Esto sí es importante, salvo esa excepción extrema que les mencioné, estamos todos de acuerdo con que los daños punitivos no son inconstitucionales. A pesar de que la jurisprudencia norteamericana declaró inconstitucional algunas cuantificaciones y algunas violaciones al due process, al debido proceso, defensa en juicio, han declarado en forma consistente que son constitucionales. Entonces, salvo esa única opinión que les he mencionado, opinamos que los daños punitivos no perjudican la constitucionalidad del sistema. Y eso está bien. Ahora, lo que no entiendo es por qué la voz tan minoritaria tiene que ser la que haga la ley, ¿no? Me parecería que las leyes las tienen que hacer las voces que son más homogéneas con el pensar de toda la sociedad, o el pensar al menos de la mayoría de la sociedad. Como les decía, ya para terminar, últimos 2 minutos o minuto y medio, la jurisprudencia va en ese mismo sentido y habla de que es una multa
es una multa que se da en procesos de consumo, acciones judiciales de consumo, y que su finalidad es prevenir y disuadir. En realidad, esa es la consecuencia del castigo. Vos lo castigás y con el castigo lo que lográs es disuadir. Dice, che, como me dieron un palazo tan grande, la próxima vez mejor me fijo qué tipo de publicidad hago. Pero ya les digo, como hay un temor reverencial a hablar de que, hablar de que los daños punitivos son punitivos, preferimos decir que son preventivos o que son disuasorios o cualquier otra cosa. Los norteamericanos y los sajones en general son más directos, son más llanos para mencionar las cosas por su nombre. Hay preguntas. Vamos a decir, está Carolina ahí, yo diría de que levanten la mano. Ahí Walter levantó la mano. ¿Podríamos, Carolina, por ejemplo, habilitar, porque tenemos unos cuantos minutos para que hagan preguntas y si estás por ahí, por ejemplo, y arrancamos por Walter, sería bueno. ¿Estás? Walter, ¿por qué no me escribís de vuelta? Vamos a tratar de contestar a todas las preguntas, pero no tenemos micrófono por ahora. ¿Querés escribir cuál era tu pregunta? ¿Yo lo puedo desmutear, decís? Voy a probar. No, no lo puedo desmutear. Quizás sería que lo escribas porque no sé cómo hacerlo. A ver, Walter, ahí está. Doctor, ¿cuáles serían los fundamentos para volcar? Doctor, ¿cuáles serían los fundamentos para volcar la demanda para peticionar en daños? ¿Tenemos jurisprudencia? Doctor, ¿cuáles serían los fundamentos para volcar la demanda para peticionar el daño punitivo? Bueno, todos estos, Walter, todos estos, los que te he dicho ahora, cuando vos tenés un asunto que podrías meter daño punitivo, fíjate contra quién es, fíjate si es un patrón, fíjate la envergadura. Una cosa es decir, bueno, miren, ojo que y eso no es fácil de buscar. Por ejemplo, preguntaría, pero ¿cuánta gente ingresa a Carrefour entre las 2 y las 5 de la tarde? Bueno, 5.000 personas, 3.000 personas, te van a dar, no te olvides que en derecho del consumidor nosotros tenemos el deber de colaboración, con lo cual la parte proveedora está obligada a aportar datos, con lo cual vos vía oficio le podés hacer preguntas absolutamente determinantes de su prueba, o sea, está obligado a aportar prueba bajo apercibimiento de ser considerada como presunción en su contra, por ejemplo, ¿no? Entonces, iría así a prueba fina. Además, te doy otro consejo. Cuando vos metés prueba fina, no te la van a querer contestar. Entonces, lo más probable es que generes una posibilidad. La pregunta es fina y va al corazón de la política interna. No va a querer, ni siquiera va a querer entrar en la discusión porque, la verdad, para ese tipo de empresas, cualquier daño punitivo es barato. Cualquier daño punitivo es absolutamente barato. Tenemos que tener la inteligencia suficiente para saber tocar el resorte que corresponde. Ahora, cuando mandás, tirás al tuntún, se empiezan a reír, le entra por acá y le sale por acá y después pagan 0 pesos. Ojalá que te haya podido contestar bien, pero eso, ya te digo, tiene que ver con tu olfato, con lo que vos veas del daño, de la demanda en concreto. A ver, déjeme, doctor, uno puede. Ay, pero, ay, doctor, a ver, espere. Doctor, estamos con la de Gisela. ¿Cómo uno puede producir la prueba para demostrar un patrón de daño? Bueno, por la repitencia de varios lugares. Por ejemplo, decís, un oficio mandaría a oficinas de defensa del consumidor para ver cuántos reclamos contra esa empresa tiene. Si vas contra las telefónicas, están plagados de reclamos. Con lo cual ahí tenés, che, viene cometiendo muchas faltas. De la otra manera lo podrías demostrar diciendo, bueno, mire, esto es algo que se repite. O sea, si yo te vendo, habría que pensar ejemplos, pero si yo vendo eso y, a ver, había una promoción había una promoción muy engañosa de Movistar que cualquiera que investigue un poco puede detectar los nuevos engaños. Ves que ese es un patrón porque va a vender más con esa. A ver, cuando vos vas a Carrefour, un ejemplo muy concreto, vos vas a Carrefour, los días de promoción de queso Mendicrín, el queso Mendicrín se vende mucho más. Luego podría preguntar, esta promoción que yo estoy tildando de engañosa,
cuánto aumentó la venta el día de promoción. Eso lo tienen calculado. Dicen, mira, el miércoles se vendieron 10 Mendicrin sin promoción. Con promoción el jueves se vendieron 400 Mendicrin. Bueno, ahí tenés un patrón. Ahí tenés un patrón. Son pruebas imperfectas, por supuesto, pero sumar pruebas imperfectas dan indicios que son razonables. Y el indicio razonable es lo que te puede dar un daño punitivo, porque además lo puedes cuantificar eso. Che, eso que vendiste de más ese día, ¿se debió a esa promoción? Sí, tenés una relación causal entre promoción engañosa y aumento de ventas. Ahí tenés un patrón. Con la promoción que vos estás diciendo que es engañosa, aumentaron las ventas, ahí tenés un patrón. Ahí tenés un patrón. Ahí, en la charla salió un poco el patrón. ¿Cómo ve el tema de solidaridad entre... No, claro, a ver, claro, ninguna solidaridad veo. Bien, esta pregunta es la de Ricardo, ninguna solidaridad veo. ¿Por qué? Porque entiendo que es un factor subjetivo. Es un factor subjetivo. Entonces, fíjense que la ley, sin decirlo, lo dice. Fíjense cómo dice. El artículo 52 bis. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento, responderán todos solidariamente. Pero la condición, ¿cuándo? O sea, la solidaridad está sujeta a la condición de que haya más de un deudor responsable. Si no hay más de un... Y después, por supuesto, que habilita la acción de regreso. Pero esa es la responsabilidad o la responsabilidad ordinaria que surge del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Yo entiendo que es una indemnización, pero es una indemnización extraordinaria y justamente es extraordinaria por todas estas cosas de las cuales venimos conversando en esta charla. No sé, Ricardo, si quedó contestado o si querés alguna... ok, ok. ¿Cómo se calcula el número de daño punitivo para peticionar una demanda? Ahí es muy difícil. Bueno. ¿Qué pasa cuando tenemos prueba difícil? Desgraciadamente, de la misma manera que entiendo que el premio compensatorio es caro y van a ser caros y altos las regulaciones de honorarias, la preparación de un juicio es cara. Es cara. Entonces, ¿hay maneras de probar que una cláusula de seguro es abusiva y confusa y da lugar a malos entendidos? Sí, lo tengo rediscutido con mi amigo Waldo, que es el número uno en seguro. Le digo, mira, vos haces un análisis de campo, pero hay que garparlo, hay que pagarlo. Ahí empieza a ser caro. Decir, bueno, mira, que una encuestadora o un estudio diga, mira, lleva esto, te estoy dando un ejemplo, te estoy dando un ejemplo de cómo haría yo pruebas estadísticas. Diría, bueno, mira, formularle esta pregunta a un campo de 100, 200, 300, todo lo que vos puedas pagar. La muestra, cuanto más relevante es, más precisa es, pero es más cara también. Entonces, vos decís, bueno, ¿qué entendió la gente de esta cláusula? Y bueno, más de que un 80% entiende que la destrucción total es esto. Y el otro 20% no entiende nada. Sin embargo, la cláusula dice todo lo opuesto. Bueno, ahí tenés una manera de cuantificar o de probar que se produjo un daño o que potencialmente puede producir daño. Eh, Buscaría pruebas. Me parece que en lo que se viene, los análisis estadísticos van a ser inevitables. Porque si no vamos a estar a decir, y esto no me gusta, es dañoso, y no vas a tener una prueba concreta. Yo se lo dije a Waldo, ¿por qué no llevas, si vos estás seguro de eso, y yo también estoy seguro de eso, de que esta cláusula no se entiende para nada, sometela a un proceso estadístico. Miren, le hemos dado la lectura de esta cláusula a 50, a la cantidad de personas que sean, a la cantidad de personas que sean. Pero ahí hay un esfuerzo probatorio, decir, miren, el común de esta gente, después tenés que explicar qué muestra utilizaste. Porque las muestras investigativas también, no es que cualquiera le pregunté, fui yo a preguntar, toqué puerta a puerta, lo hice yo entre mis amigos y vecinos. No, hay estadísticas que son mejores y peores. Bueno, yo creo que va a encarecer la profesión, pero es hora de buscar pruebas más sofisticadas, pruebas más sofisticadas. No sé si quedó contestada, pero a ver, ¿cómo se calcula el número de daño punitivo para peticionar? Doctor, ¿cuantificamos el daño punitivo en la demanda o solo lo peticionamos? Y yo
lo estimaba y después ponía lo que más o en menos surja de la prueba. Pero después tenés que hacer pruebas, porque si vos decís, bueno, queda supeditado a lo que más o menos resulte de las poranzas, y después no probás nada relacionado con la cuantificación, volvés a escribir una sanata larguísima con citas doctrinarias. Entiendo que todas las preguntas van por ahí y son las más difíciles de contestar, pero esa es la tarea del abogado, contestarlas en concreto con su propia demanda, y yo veo que hay una fragilidad probatoria, yo veo que hay una especie de populismo profesional en el sentido de que cortamos dos papelitos del diario, publicidad engañosa, hipervulnerable, sobreendeudamiento, sentencia. Está todo bien, pero ¿sabes qué pasa? Son cada vez más ridículos los montos indemnizatorios, y los montos del abogado son también cada vez más ridículos. Mejor es decir, muchachos, somos profesionales, venimos estudiando, venimos capacitándonos. Miren, como les decía, médicos y abogados en Estados Unidos son todos millonarios, pero también es difícil y también ponen mucha plata, invierten mucha plata en sus estudios jurídicos. Bueno, no digo de copiar porque no nos da el modelo económico, pero también ir a un sistema donde jerarquizamos la profesión con mejores pruebas, con mejores pruebas, con pruebas más. Yo ahora estoy en el Poder Judicial y estoy viendo actividad probatoria muy frágil, que te dan ganas, te da chance de decir, mirá, no probaste nada, no probaste nada. Taca, 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 taca. Esa es la mala noticia que tenía para mis amigos, los abogados del taller. A ver si hay más preguntas. A ver, daño punitivo, doctor, cuantificamos el daño punitivo en la demanda, solo peticionamos, ya está. Muchas gracias, yo le agradecido soy yo. En una demanda, el letrado debe cuantificar, esa creo que ya quedó. Eso ya quedó contestada. ¿Cuál es el tope actual? Como 2000, eso estuvo muy bueno, como 2100 canastas, está bueno, porque claro, ese es otro cosa. Meten un tope indemnizatorio que era 5 millones de pesos en el 2008. Yo me acuerdo que en ese momento eran más de 3 millones de dólares. Cuando terminó, o sea, cuando en el 2022, creo, 21, se cambia eso, eran 50.000 dólares, 20.000 dólares, son chistes. Entonces, ese es el problema de la Argentina, que banalizamos todo. Entonces, es un chiste. O sea, ya es un chiste varios millones de dólares, 50.000 dólares, imagínate qué disuasivo pueden ser para una multinacional, para BMW, imagínense lo disuasivo que puede llegar a ser que le cobren un tacho de pintura, es ridículo. Bueno, ahora está en 2100 canastas que te da un monto muy interesante, te da un monto muy interesante, pero bueno, de vuelta, poner montos en países de cultura inflacionaria termina mal, qué sé yo. Bueno, pero seamos optimistas y digamos que va a desaparecer. No sé exactamente, pero ahí es increíble, ¿no? Pero de vuelta, eh, eh, se trata de hacer todo un cambio de ley, todo un cambio de ley, y discuten, pierden, se discute, Congreso, no Congreso, comisión, no comisión. Viene el otro gobierno y en 2 minutos te cambia la ley de presupuesto, te dice modifíquese el artículo 49, cuya regulación va a quedar así, te lo cambió, y con eso te cambió te cambió, obviamente, como el artículo 52 bis estaba relacionado con el 47, que era las sanciones aplicables, porque te remite al 47, al cambiar el 47 automáticamente cambiaste el 52 bis. Y bueno, para mí fue bueno, eso es una manera de ser un poco más piolas, un poco más pícaros a la hora de pensar leyes. ¿Cómo se llama la oficina? La oficina a oficiar, oficina de defensa del consumidor. Bueno, mira, depende. Esto lo estoy contestando a Flavia. Defensa del consumidor tenés los tres órdenes. El orden nacional, creo que es Secretaría de Comercio, la que está acá en diagonal, no sé, ahora, yo ahora me fui de Cabo, o sea, estoy en Chubut, no sé bien, te puedo decir en dónde es en Chubut, pero bueno, el organismo administrativo nacional está ahí. Después tenés organismos, las OMIC, las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, creo que se llaman, OMIC, que tienen distintas sedes y podés plantear tu reclamo administrativo o tu oficio. Yo lo haría al nivel nacional, yo lo haría al nivel nacional. Y si estás en alguna de las provincias, lo mismo. Tenés un orden provincial, en el caso de la provincia de Chubut, la dirección general provincial está en la ciudad de Rawson, y después tenés municipalidades autónomas que están en Trelew, en Puerto Madre, entre Leo, Comodoro Rivadavia, Esquel y alguna que otra oficina que me estoy perdiendo. No sé, espero haberle contestado a Gisela. Lesiones leves, causa penal en un recital. Pam, 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 pam. Bueno, 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 bueno.
Si vos querés el reclamo judicial económico, no plantees el delito, porque inmediatamente te lo van a llevar, y mucho menos en la oficina administrativa. Si es en la oficina administrativa, el oficial, el administrador, bueno, sí, el agente que te toma la demanda la tiene que remitir directamente al juzgado penal cuando a la a instrucción penal, cuando hay la posibilidad de que exista un delito. A mí me pasó estar tramitando esto y el usuario, el usuario decía, pero me estafó. Y le digo, mira, si empezamos tanto con la estafa, llevate el expediente a nuestro amigo el fiscal tal allá en Puerto Madryn y que tenga suerte, yo no puedo hacer nada. Tratá de olvidarte eso si querés tener alguna chance de recuperar la camarita que decís que te estafaron. Pero eso también tiene que ver con la estrategia procesal, con la estrategia procesal y legal que uno tenga. Eh, en sede judicial pienso que podés hacer podés hacer los dos procesos simultáneamente. Ahora, si la carga o el mayor peso del asunto está en el derecho penal, yo lo llevaría al derecho penal y no me preocuparía tanto por el derecho civil. Ahora, si vos lo que querés es buscar la mayor cantidad de guita posible, el mayor premio compensatorio posible, también trataría de olvidarme un poco de la cuestión penal porque te lo puede complicar mucho en la sede civil. Lesiones leves, causa penal. Bueno, sí, claro, pues también puede ser, bueno, claro, si existe muerte está la parte sí, por supuesto, puede haber, también sí, puede haber, puede generar daños punitivos, por supuesto, puede generar daños punitivos y muy importantes, y por supuesto que los tramitaría, hay cientos de casos de esto, sí. ¿Cómo se aplicaría el daño punitivo ante el límite que alegan las compañías de seguro? ¿Cuál es el límite? Siempre están pidiendo límites. ¿A qué límite te referís, Nicolás? No sé a qué límite te referís. Mientras Nicolás va pensando eso, la reprogramación, cancelación de una aerolínea. Ah, claro, mira, yo vivo en Chubut, César, querido, ¿sabes cuántas veces me clavó tu amigo, nuestros amigos de Flybondi? Mirá que la banco a Flybondi porque también hay que competir contra un estado pantagruélico que te saca hasta el hangar en los. Bueno, ok, pero te dejan clavado. Para mí sí, para mí ahí tenés patrón, alguien me pregunta de patrón, alguien ahí tenés patrón, ahí tenés. ¿Cuántos vuelos? Se lo podés preguntar a la propia empresa, oficio. ¿Cuántos vuelos reprogramó esta última semana? Motivos de esas reprogramaciones. ¿Cuántas personas viajaban en cada vuelo? Ahí tenés, mirá cómo de contestando las preguntas. Che, veo que hay veintipico de preguntas más. Qué loco. Tremendo, se ve que hay avides por esto. No sé si te contesté el tema de las low cost, yo andaría por ahí tenés patrón serio y para mí sí es aplicable el daño punitivo. Ahí tienen los smart contracts que dicen, bueno, cada 15 minutos de demora te genera puntos a favor tuyo automáticamente el contrato. Pero eso todo sanata, el smart contract todo bien, ¿viste? Pero yo le metería daños punitivos. Si realmente te perjudicó, le metería. Ahí tenés un típico caso de patrón, el overbooking es un típico caso de sobreventa para ver después qué pasa, cobro, vendo, pum. Ahí sí, yo lo aplicaría. De hecho, cuando estábamos en el estudio jurídico teníamos una acción de clase, la seguía otro colega, no era, yo seguía contra seguro nada más. Pablito, un amigo era el que seguía las acciones contra por overbooking. El overbooking era un tema de daño punitivo y de acción de clase. Y de acción de clase porque realmente, bueno, y eso era antes de que apareciera Flybondi en el escenario. Sí, es muy interesante ese tema. Taca, 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 las locos. Ahora vamos a ver a Silvina que dice, en un fallo de este año me hicieron lugar al daño punitivo equivalente a dos canastas básicas, fue flojito. Ahora estoy esperando que me asignen, ahora estoy esperando que me asignen sala en la Cámara Comercial para empezar agravios y pedir aumento. Y sí, está bien. Está bien, está bien, y sí, pedir lo más que pueda. Bueno, sí, parece. Eso es lo que pasa, se leen los daños punitivos como como un daño moral agravado, o como un brochecito de oro para que no quede tan chiquita. Y bueno, generalmente esto no conforma a nadie. Tendría que ver qué prueba hiciste para contestarte el todo, pero bueno, en cualquier caso, gracias por venir al taller y bueno, suerte en tu apelación. No te puedo creer, es irrisorio. Ah, bueno, está bien, ok, ok, acá hay un comentario. Bueno, está bien, está bien. Sumaste adeptos, espero que la cámara también.
también lo considere. Para el banco es un sí, ok, listo, ya está, o sea, sigue todo ahí. El número del rubro de daño punitivo que colocamos en la demanda se tiene que relacionar con el número de daño. Y sí, y sí, y sí, y sí. Bueno, es lo que surge de la doctrina esta norteamericana cuando te dice el single digit, tiene que ser del daño material, lo que llaman ellos, lo que nosotros llamamos daño emergente, multiplicarlo por 10. Lo puedes multiplicar por 100, pero alguna relación tiene que tener. Tiene que tener porque si no caes en la pura arbitrariedad. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Doctor, ¿tiene antecedentes? A ver, doctor, a ver, doctor, ¿tiene antecedentes de daño punitivo a prepagas por no cumplir el plan? No, no lo tengo eso, no lo tengo, no, no lo tengo, no, no lo tengo. Ahí podrías tener, uno cuando hace abogacía también se tendría que poner en el lugar del otro abogado. ¿Qué te contestaría? Digo, bueno, te contestaría que ese PMO eventualmente podría llegar a desfinanciarme, eventualmente podría generar mi quiebra. En Estados Unidos trabaja la ley antiquiebra, o sea, los daños punitivos son todo lo punitivo que sean, pero no pueden romper la empresa. Porque cuando rompen la empresa, rompen el empleo. Eso lo tienen muy, muy, muy claro eso. Y tienen una ley que dice, bueno, ese es un límite, ese es un límite. Obviamente no estoy preopinando, estoy diciendo que frente a ese reclamo del plan médico, del PMO obligatorio, podría haber un planteo de decir, bueno, esto me desfinancia, esto no lo puedo financiar, esto genera, bla, 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 bla. No tengo casos, sí tengo casos de condena, pero no tengo casos de condena por daño punitivo de eso. ¿Podría haber daño punitivo? Bueno, si demostrás todas las cosas que hoy hablamos de estos daños, sí, sí podría, sí podría. Doctor, ¿algún libro? El mío, mirá, acá Gerardo, el mío, comprar todos los míos. Vendé todos los de sobrino que son carísimos y comprar todos los míos que están re baratos, hay unas promos espectaculares. A ver, recomiende sobre la aplicación de la fórmula de cálculo. A ver, contestando seriamente, las personas más serias que se ocupan de análisis económico del derecho están en la Universidad del Sur, en la Universidad de Bahía Blanca, Ari, Pamela Tolosa, en fin, toda esa gente es muy seria, muy competente, muy capacitada, muy capa y muy bocha y muy toda. Yo mucho no entiendo, mucho no estoy de acuerdo y no sé, pero si querés análisis económico del derecho, es ahí donde tenés que ir a buscar. Achiari tiene un libro específico de análisis económico del derecho, pero insisto en la recomendación de que más vale comprar mi libro y listo, y vemos. Bueno, poner siempre salvo mejor que... Y es una formulita, ya la ponía como, sí, ya la ponía diciendo, bueno, salvo que el mejor criterio es que no es el mejor criterio del juez, es la mejor prueba de convicción que vos ya has agregado a tu demanda. Entonces, yo pondría o lo que en definitiva surjan de las pruebas a completarse en auto, porque a veces es cierto, vos tenés un número en la cabeza, pero cuando vas a analizar los libros de la compañía de seguro, no sabés con qué te vas a encontrar. Entonces, podés encontrarte con un daño punitivo. Es más, podés encontrarte con una prescripción distinta, porque si gana la prescripción de un año, vos tenés el reclamo referido de un año para atrás. Y si gana la prescripción genérica, que es la que piensa Waldo Sobrino y yo, mejores argumentos lo de Waldo que los míos, va la de 5 años, antes iba la de 10 años. Entonces ahí tenés un gap de indemnizatorio enorme, enorme. Pero bueno, por eso es que pondría, insisto, si ganás la prescripción larga, te cambia el monto, te cambia completamente el monto, sobre todo hablando de compañías de seguro. Entonces, esa respuesta yo pondría, quedaría supeditado a las probanzas. Venden una línea telefónica a valor fijo. Sí, yo también, a mí Flux, me están matando. Pero bueno, en casa del herrero, cuchillo de palo. Ahora te contesto esa pregunta, Gustavo. Venden una fijo, la nueva promoción y es más caro que la competencia. ¿Se pudiera pedir testimonio? Sí, claro. Bueno, eso es uno de los cambios que quiero hacer es obligar en todas las promociones que te venden, ¿viste? Hoy vale 30, mañana 10, vale 5 pesos, poner obligatoriamente el link de la competencia con un producto similar. Para que vos cheques, o sea, te doy la información, te doy la promo y te doy la comparación. O sea, a ver, vamos a ponerle nombre de lo que estoy pensando. Obviamente esto es una idea, una opinión y un proyecto de ley que no va a salir nunca porque nadie me dio bola, pero esta era la idea. Bueno, yo promociono Movistar, o sea, promociono mes de septiembre, qué sé yo, te doy internet full full más tal por 30 pesos. Bueno, decir, obligatoriamente poneme el link de Claro.
frente al mismo paquete, frente al mismo paquete de giga de móviles. A ver, y entonces lo obligas y vos forzás la comparación. Cuando vos haces comparación en términos de neurociencia, mire, ya nos metimos en otro tema, en términos de neurociencia, lo que haces es lentificar o hacer más lenta la decisión. Entonces vos ya cuando estableces parámetros comparativos y si vos obligas a la comparación, no es muy fuerte, porque en general uno mete enter y no compara nada, pero por lo menos le pones en grande el link de la competencia para que haya un chequeo y esa sería una manera útil de generar información comparativa y muy, muy fácil de hacer, porque con cada promoción un link, que vos apretes el link. Ah, y además decía otro link que diga darle baja. O sea, si vos te gusta más la competencia, que haya un link que automáticamente te permita dar de baja a tu actual sistema y cargar en el otro. O sea, hay miles de cosas que se podrían hacer incluso con la tecnología digital que hoy nos domina. Ojalá que te haya contestado y sigo roleando porque hay un montón. Che, nos quedan poquitos minutos. A ver, el límite de cobertura contratada, los seguros, si estás en garantía, ofrecen pagar ese límite. Bueno, eso no me quiero meter, es tema de Waldo. Sí, claro, 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 claro. Ahí claro, los tipos dicen es inoponible. Waldo, yo, el doctor Ameal, sobre todo, tiene una condición. Bueno, mira, ese límite de cobertura es inoponible al consumidor. Yo estoy de acuerdo con esa teoría. Es minoritaria. En general, hasta la Corte Suprema, salvo que Waldo me contraríe. De verdad, el número uno en esto es Waldito. Limitan, hay un límite en la cobertura. Para mí está mal. Ahí yo sigo al doctor Ameal, a mi querido doctor Ameal, que dice que, ¿por qué no aplicar, desinteresar inmediatamente al consumidor y después ejercer la acción de regreso o ir contra tu asegurado, el que vos le diste el seguro? O sea, desinteresar rápido, esa es mi opinión, desinteresar rápido al consumidor y después atacar a tu propio cliente, que lo tenés a mano, que lo tenés de otra manera. Pero bueno, no es mayoría esto, no es mayoría. Tal cual dice Gerardo, ojalá que sea algo que yo dije. Coprec me rebotó, hace 1000 años que no hago Coprec. Hace 1000 años, te digo la verdad, hace 10 años. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Prosperará el reclamo por ahí? No me hagas que te conteste, Eva, porque temo decirte al ver Coprec me rebotó con socista carácter de consumo. Ah, mirá. Eh, bueno, ahí tenés dos posibilidades. Bueno, ustedes saben que los profesionales matriculados están exentos de la ley de consumidor. Habría que ver si el administrador ese es un profesional. Si es un profesional, entiendo que podría, yo te haría, si fuera el abogado de ese consorcio, iría por ese lado. Ahora, la inmobiliaria no es un profesional exento de la ley de defensa del consumidor. Si quien administra es la inmobiliaria que también te vendió o también te alquiló, lo podría pelear por ahí. Eh, bueno, no quiero decir nada, pero en mi libro trato esos temas también. Pero son los casos, son los casos confusos, son los casos más confusos, más vidriosos, son los casos que llevo a la facultad para trabajos prácticos de los muchachos, de los jóvenes. A ver, últimamente están aceptando algunos reclamos. Ah, bueno, no sé de qué tipo de consorcio, ojalá, bueno, ojalá. Al determinar el cuánto punitivo, ¿puede pecarse de plus? Claro que sí, te estoy diciendo el caso del tintorero Matt Pearson contra Jung Sung. Pongan Google juicio frívolos, tintorería, Chung Sung, y te va a saltar exactamente. Hizo una plus petitio, pero de varios millones de dólares porque le habían perdido un traje en la tintorería. Terminó mal, le sacaron la matrícula al abogado. Era abogado, era además abogado de Washington, D.C. No me acuerdo si era Pearson o Mac Pearson. Les prometo que después hago subir al chat exactamente cómo están caratulados. Es otro de los ejemplos del fallo del frivolous litigation, de la denuncia maliciosa. Pero cuestión es que el tipo, el demandante, era un abogado público, era un abogado de Washington, D.C., lo echaron. Lo echaron. Después perdió el juicio, lo multaron y además no agarra nunca más un juicio porque está dentro de las categorías, los top 10 de los juicios más ridículos del siglo XX. Entonces, creo que ya se pondrá una tintorería con Sun Chun ahora. Para colmo, Sun Chun, que era el pobre vulnerable que lo atacaban, ¿saben quién lo defendió? Una comisión de abogados de Harvard. Porque dijeron, no, 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 no. Claro, se interesaron por el tema porque, bueno, era un tema que llevaba los cálculos económicos, los modelos económicos matemáticos de punitivos ad infinitum. Entonces le terminaban. ¿Saben lo que había cometido Sun Chun? Había puesto a satisfacción del cliente o devolvemos todo, ¿viste?
Claro, si uno había llegado de Estados Unidos ayer, viste, apenas hablaba el idioma como yo, viste, uno llegás a la nueva cultura, no entendés nada, y dice, ah, sí, pongo satisfacción del cliente, queda bien, y bueno, lo agarró este Pearson, lo revolvió por todos lados, y el pobre es un chum, bueno, pero enseguida vinieron los brazos solidarios del equipo de abogados de Harvard, y el pobre Pearson quedó sin su empleo público, se divorció, después un desastre, después vean la vida del pobre Pearson, que casi un modelo de por qué hay que ser bueno en la vida. Excelente, doctor. Sí, gracias. Muchachos, hay 3 millones más de preguntas. Vicky, tengo 23 preguntas más dando vuelta ahí, pero ahí apareció Carolina, que evidentemente su aparición determina que está por terminar esta clase, que se acabaron todas las Estamos preguntas. finalizando ya. ¿Viste? Bueno, ¿Viste? doctor, no sé si quiere decir unas palabras antes Que de... te salvaste, porque querían el micrófono todos. Hace media hora que estoy contestando preguntas. Yo, menos mal, con micrófono no se hubiese podido hacer. Realmente no, Mi no se vida, hubiese bueno, podido. fue más rápido entonces. Pudiste hacerle promoción al libro, estuve escuchando ahí, No promocioné nada, pero si alguno, no quiero decir nada, pero si les alguno lo mandamos quiere. igualmente, quedó grabada la clase, va a ser subida a YouTube y les mandamos también ahí ya todo el material, así que nada, que no le haya llegado, igualmente les recomiendo que chequeen la carpeta de spam porque a veces llega ahí, pero al que no le haya llegado lo puede solicitar también. Pero debería haber llegado a todos. Así que nada, si quieren ya damos por finalizado, Fer, no sé si querías decir algo. Nada, que estoy muy contento. Son 200 personas a las 7 de la tarde de un viernes. La verdad que me alegra un montón. Me da mucha alegría, mucha satisfacción. Y ojalá que le hayan sido útiles estas cosas que estuvimos charlando en estas 2 horas de encuentro. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos vemos en la siguiente clase y gracias a todos por participar. Saludos.